Muy buen día para todos. Presentamos la investigación de pertinencia contextual del currículo de Ciencias Naturales en dos instituciones educativas rurales del Tolima, referentes curriculares, mediaciones pedagógicas y experiencia del aprendizaje de estudiantes de grado noveno durante el 2026. Tengo el gusto de presentarles a Johanna Vargas Benavides, a Fabián Montalvo Salcedo y quienes habla Oscar David Villanueva. Esta investigación fue desarrollada en el marco de la Maestría de la Educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nuestro interés principal fue comprender cómo el currículo de ciencias naturales se relaciona con el contexto rural, no solo desde los documentos institucionales, sino también desde la enseñanza del aula y desde la experiencia de los estudiantes. Bueno, este estudio se desarrolló en dos instituciones educativas rurales del Tolima, la institución educativa Antonio Nariño, ubicada en Gaitania, Planadas, y la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo, ubicado en Santa Elena, Roncesvalles. El problema parte de una tensión. Las ciencias naturales tienen un alto potencial para relacionarse con el territorio, la vida cotidiana, el ambiente y las prácticas productivas rurales. Sin embargo, esta relación no siempre se oculta de manera sintética en los documentos curriculares, en la mediación pedagógica ni en la experiencia de los estudiantes. Por eso, la investigación no parte de afirmar que las instituciones estén desconectadas del territorio. La pregunta más precisa, ¿cómo se manifiesta esta relación? ¿Dónde aparece fortalecida y dónde se debilita? La pregunta orientada fue, ¿cómo se manifiesta la pertinencia contextual? ¿Cómo se manifiesta la pertinencia contextual del currículo de ciencias naturales en dos instituciones educativas rurales del Tolima a partir de los referentes curriculares institucionales, las mediaciones pedagógicas y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de grado noveno durante el 2026? Bueno, para la justificación, la investigación se justifica desde cuatro dimensiones. Primero, una relevancia académica, porque aporta la discusión sobre el currículo, ruralidad y la enseñanza contextualizada de ciencias naturales. Segundo, una relevancia pedagógica, porque permite analizar cómo los contenidos, recursos, estrategias e interacciones del área se relacionan con el territorio rural. Tercero, una relevancia social y territorial, porque reconoce condiciones y ambientes productivas comunitarias y culturales de los contextos estudiados. Y cuatro, una relevancia institucional, porque ofrece elementos para la reflexión curricular y pedagógica de las instituciones participantes. Bueno, para los objetivos, el objetivo general fue caracterizar la pertinencia contextual del currículo de ciencias naturales de dos instituciones educativas rurales del Tolima, a partir de tres planos: los referentes curriculares institucionales del área, las mediaciones pedagógicas en las enseñanzas y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de grado noveno. Los objetivos específicos siguieron una ruta progresiva. Primero, describir referentes curriculares institucionales. Segundo, analizar las mediaciones pedagógicas. Tercero, comprender la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Cuarto, integrar los hallazgos. Y quinto, derivar orientaciones curriculares y pedagógicas. En síntesis, esta investigación avanzó desde el currículo escrito hacia el currículo enseñado y finalmente hacia el currículo vivido por los estudiantes. Ahora, en Marco de el, referencia. ahora en el marco referencial nos permitió identificar tres ideas centrales. La primera es que la contextualización de las ciencias naturales sigue siendo un desafío en contextos rurales, especialmente entre el vínculo de los contenidos científicos y el territorio. El segundo es la mediación pedagógica decisiva, porque allí el currículo deja de ser solo un documento y se concretan estrategias, recursos, interacciones, actividades y evaluación. La tercera es que la experiencia estudiantil suele recibir menos atención que el currículo escrito o las propuestas didácticas, y desde este marco conceptual la categoría integradora fue la pertinencia contextual del currículo de ciencias naturales. Esta se analizó mediante tres categorías de estudio: referentes curriculares institucionales, mediaciones pedagógicas y experiencia de aprendizaje, en donde la idea central es la pertinencia contextual. Eh, no consiste solo en mencionar el territorio rural, sino en observar cómo éste se incorpora en la planeación, la enseñanza, la evaluación y le da sentido a los estudiantes cuando se atribuyen al aprendizaje. Ahora, para la metodología, el enfoque, el diseño y la participantes, metodológicamente el estudio asumió un enfoque cualitativo, interpretativa, comprensiva, con un alcance descriptivo, interpretativo y un diseño de estudio de caso múltiple. Los casos fueron en dos instituciones rurales participantes, Antonio Nariño y Manuel Elkin Patarroyo. La población de referencia estuvo conformada por estudiantes de grado noveno, docentes del área de ciencias naturales y documentos curriculares institucionales. El trabajo se centró en 78 estudiantes de grado noveno, 12 docentes del área y documentos curriculares de ambas instituciones para la producción de información de trabajo con documentos institucionales, 8 observaciones de clase, 2 entrevistas a docentes, 2 grupos focales y 4 entrevistas a estudiantes. El propósito no fue generalizar estadísticas, sino comprender con profundidad cómo se manifiesta la pertinencia contextual en los dos casos de las instituciones rurales específicas. Ahora, para la metodología, la técnica, los instrumentos y la ruta analítica, para producir y analizar información se utilizaron 5
técnicas, análisis documental, observación de clase, entrevista semiestructurada a docentes, grupo focal con estudiantes y entrevista semiestructurada a estudiantes. Cada técnica tuvo su respectivo instrumento, matriz de análisis documental, guía de observación, entrevista al docente, guía de grupo focal, guía de entrevista estudiantil, y matriz de triangulación. En este proceso investigativo se organizó fases. Primero, la revisión teórica de organización documental. Segundo, el diseño y validación de los instrumentos. En tercer lugar, encontramos el trabajo de campo, la producción de información. En cuarto lugar, la codificación y categorización e interpretación. Y en quinto lugar, la triangulación, integración analítica y construcción de orientaciones. La ruta de análisis siguió una cadena de evidencia, técnicas, instrumentos, registro empírico, matriz de análisis, hallazgo por categoría y matriz de triangulación. Esta cadena permitió mantener trazabilidad entre las fuentes, las categorías y las interpretaciones. Los anexos también se respaldan como esa transversalidad. El anexo A contiene los instrumentos, el B el análisis documental, el C las observaciones, el D las entrevistas a docentes, E los grupos focales y entrevistas a estudiantes, el anexo F la triangulación y el G las orientaciones derivadas. Esta organización fue importante porque algunos resultados no se contribuyeron desde las impresiones generales, sino desde las evidencias organizadas, codificadas y trianguladas. Listo, compañera, muchas gracias. En esta misma diapositiva, regresemos una anterior, Oscar, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados, el primer objetivo centrado en los referentes curriculares institucionales, el hallazgo como tal principal fue que el contexto rural aparece con claridad en el currículo declarado, especialmente en el PIE y en los documentos institucionales generales. En Antonio Nariño se reconoce elementos como Gaitania, planadas, veredales, la diversidad natural, las actividades productivas y los procesos socioculturales del territorio. En la institución Manuel Enquipata Arroyo se reconoce la ruralidad del oriente, Roncesvalles, la dispersión de las ADE, los pisos térmicos, las cercanías con el páramo, los recursos hídricos y también las prácticas agropecuarias. Sin embargo, digamos que al pasar del currículo planificado, es decir, los planes de áreas, mallas, planeaciones, guías, el contexto, aparece de manera más general, menos operativa, se nombra como entorno la vida cotidiana, la realidad de los estudiantes o la educación ambiental, pero no siempre se traduce en preguntas, actividades o criterios de evaluación. La educación ambiental aparece como el puente documental más visible entre ciencias naturales y el territorio, especialmente en temas como el agua, el suelo, la diversidad, los recursos naturales, la conservación, los proyectos PRAE, residuos y cuidados del medio ambiente. Por lo tanto, digamos que el hallazgo del objetivo 1 es que existen bases documentales para la pertinencia contextual, pero su concreción curricular en el grado noveno requiere mayor traducción didáctica y evaluativa. Miremos entonces en la siguiente diapositiva los resultados del objetivo número 2. La anterior, Oscar, por favor. Entonces acá en el objetivo número 2 analizó las mediaciones pedagógicas con 8 sesiones de observaciones. Predominó una organización de clases apoyadas en guías impresas, tablero, cuaderno, explicación docente, esquema, lectura, ejercicios, fórmulas y revisión de productos escritos. En todas las 8 observaciones se presentó lo mismo. El contexto rural sí apareció, pero principalmente como pregunta inicial, ejemplo verbal o como comentarios breves. En biología se encontraron las referencias apareció familiares, animales, plantas, semillas, plagas, adaptación y diversidad en temas de ADN. En química aparecieron ejemplos de oxidación, combustión, humos, cocina, leña, frutas y alimentos. En física se relacionaron los contenidos con motos, pendientes, lluvias, caminos destapados y tiempos de desplazamiento. Sin embargo, estas conexiones no siempre estructuraron toda la actividad. Con frecuencia la clase retomó la guía o al tablero o al cuaderno o al producto escrito. Las entrevistas docentes permiten matizar, digamos, estos hallazgos. Los docentes valoran la ruralidad y reconocen su potencial pedagógico, pero señalan restricciones reales, tiempo, conectividad, recursos, permisos, clima, carga laboral, cumplimiento de planeación y también esa necesidad de evidencia escrita. Por eso el hallazgo no debe leerse como la falta de voluntad de docente, sino por el contrario que la mediación no es completamente descontextualizada, pero la contextualización aparece parcialmente de manera incidental y no como eje sostenido de toda la clase. En la siguiente diapositiva, ya en relación al objetivo número 3, permitió comprender la experiencia de aprendizaje, cómo los estudiantes vivieron esta experiencia. Las voces estudiantiles mostraron una valoración positiva de las ciencias naturales. Los estudiantes consideran que el área es útil para comprender el cuerpo, los seres vivos, las plantas, los animales, la salud, la herencia, el ambiente, las transformaciones cotidianas y algunos fenómenos del movimiento. El aprendizaje adquiere mucho mayor sentido cuando los contenidos se relacionan con la familia, la finca, las veredas, animales, agua, clima, cultivos, caminos, combustión, alimentos, herencias, adaptación, de acuerdo a lo que comentaron los estudiantes. El contraste con los estudiantes identifica mayores dificultades en contenidos que perciben como abstractos simbólicos, en este caso como el ADN, el ARN, la síntesis de proteínas, los cromosomas, las mutaciones, algunas ecuaciones químicas, balanceos, símbolos, gráficas y ciertas fórmulas. También es importante señalar que los estudiantes no rechazan las guías de manera general, reconocen que ayudan a organizar la clase y sirven para estudiar. La crítica se dirige más bien a que las guías sean largas, repetitivas o cercanas a copia-respuesta. Así es que el hallazgo del objetivo 3 es que la experiencia de aprendizaje se vuelve significativa cuando la ciencia escolar dialoga con la vida rural. De lo contrario, tiende a vivirse más como un cumplimiento escolar que como
como una comprensión situada. Ya en los objetivos 4 y 5, en la integración y la discusión, los hallazgos permitió analizar 5 planos de los currículos. El currículo declarado, que son los documentos institucionales. El currículo planificado, que es el contexto aparece como menor desarrollado, didáctico, porque predominan contenidos, competencias, estándares del DBA. El currículo enseñado, que es el contexto rural, aparece como ejemplo, pregunta inicial. El currículo evaluado, que predomina las guías, los cuadernos, las definiciones. Y el currículo vivido, donde los estudiantes muestran que aprenden y participan más cuando la ciencia se conecta con la vida cotidiana. A partir de la triangulación de los hallazgos, digamos que la pertinencia contextual del currículo de ciencias naturales aparece declarada, valorada, pero parcialmente desarrollada. Esto evita dos lecturas extremas. No hay una desconexión total entre la escuela y el territorio, pero tampoco hay una contextualización plena. De allí se derivan orientaciones, a partir de estos resultados se derivan pues, las orientaciones en coherencia con el PIE, los planes, los CIES, para diseñar preguntas situadas, incorporar casos de territorio, aprovechar los saberes locales como punto de partida, usar el entorno inmediato y comprender las evaluaciones escritas con explicaciones de fenómenos locales. Más allá de las preguntas, más allá, digamos, de los componentes técnicos, es realizar preguntas en estos documentos institucionales. A manera de conclusión, para terminar, la pertinencia contextual del currículo de ciencias naturales está presente, nuevamente es valorada, pero requiere mayor contextualización. En relación con el primer objetivo, el contexto rural tiene mayor presencia en el PIE y en los documentos generales de planeación, guías y criterios de evaluación. Frente al segundo objetivo, la mediación pedagógica se observa principalmente en guías, tableros, explicación docente. Respecto al tercer objetivo, los estudiantes aprenden con mayor sentido cuando la ciencia se relaciona con la familia, y la integración de los hallazgos mostró una tensión entre el currículo declarado, el planificado, el enseñado, el evaluado y el vivido. Entre las limitaciones se reconoce que un estudio de caso múltiple con 2 instituciones, por lo cual busca generalizar estadísticas. Además, las observaciones corresponden a 8 sesiones en momentos concretos. De periodo académico también hubo diferenciación. También hubo diferencias en la disponibilidad documental entre las instituciones. Finalmente, no se implementó ni se evaluó una propuesta pedagógica. Como recomendación, se propone fortalecer la coherencia entre el currículo, la planeación y la enseñanza. Cerramos con una idea central. El reto no está solo en enseñar ciencias naturales en una escuela rural, sino construir una ciencia escolar capaz de dialogar con el territorio y con las experiencias de los estudiantes. Muchísimas gracias. A continuación, las referencias que orientan nuestra investigación. Muchísimas gracias.